tardes a todos. Un saludo muy cordial a los que, desafiando la lluvia, han venido. Yo no sé por qué le tenemos tanta miedo a la lluvia, pero desde que llueven 4 gotitas, ya sé que en algunos sitios no son 4 gotitas, realmente hay muchas personas. No, lo veo por streaming. Cuando esta mañana salíamos de la oficina teníamos más de 100 personas que nos siguen por streaming. Yo quiero saludarles. Hay personas de Cantabria, hay personas de Extremadura, que sepamos, hay personas de Galicia, hay personas de Aragón y seguramente a otras comunidades. Yo he mirado una lista rápida y son los que he identificado en una primera mirada. A todos muchísimas gracias para hablar de este asunto que organizamos en Next Educación con la Fundación Europea por el Clima, que es realmente muy interesante porque está en el centro de lo que puede ser la organización de nuestra vida, ¿no? Hacia un pacto verde europeo rural. Y fíjense que lo teníamos programado desde hace tiempo y nos llega en una semana realmente la que hemos tenido algunos impactos espectaculares, que supongo que todos hemos acusado, con relación a el clima y las condiciones de vida. En primer lugar, el anuncio de que ya no será a final del siglo en el que estamos cuando el Ártico se deshiele, sino que será en el año 2050. Y además lo precisan, en el mes de septiembre, porque según los científicos, el mes de septiembre es el mes en el que es más delgada la capa, si se puede decir así, de hielo, ¿no? en el Ártico. Por lo tanto, esa es una noticia muy grave, porque es una noticia, como todo el mundo puede entender y compartimos, que nos sitúa realmente a 27 años de una catástrofe mundial. No es que fuera poco importante que fuera 27 más 50, pero en todo caso esto se adelanta. La otra cuestión que yo supongo que ustedes, como todos nosotros, nos ha impresionado, ha sido la voladura de esa presa en Ucrania, en el río Dnieper, que realmente ha generado una inundación absolutamente espectacular a ambos lados. A ambos lados es importante plantearlo porque una es la zona rusa, o dominada por los rusos en este momento, según los mapas, y la otra es la zona de Ucrania, ¿no? No sabemos todavía de quién ha sido la autoría. La propia Casa Blanca, el Pentágono, para ser más exactos, ha dicho en las últimas horas que no tiene la información suficiente para saber quién ha sido. Fíjense los meses que llevamos para ver quién voló el oleoducto, el gasoducto del Báltico, así que es probable que tardemos tiempo en saberlo. Pero a mí me ha recordado dramáticamente, en mi época de estudiante de sociología en París, yo fui a ver al profesor Yves Lacoste. El profesor Yves Lacoste, que era un gran geógrafo de los anales en Francia, de la Escuela de los Anales, de los geógrafos, había presidido una comisión internacional para parar los bombardeos de los B-52 norteamericanos sobre los diques, que no eran tan importantes como esta presa, en Vietnam. De tal manera que eran bombardeos continuos de noche en época de los monzones, por tanto, cuando estaban a reventar las presas, con la esperanza que se producía, menuda esperanza, de que se llevaban por delante todas las aldeas que estaban en la cuenca. Porque se supone, decían, y lo justificaban así, se supone que allí había guerrilleros, lo cual es probable, pero en todo caso estaban las familias de los guerrilleros, estaban, como sabe todo el mundo, fue un genocidio. A mí me ha recordado eso, porque aquello es una de las cosas que más me ha impresionado, porque ya no es guerra convencional, es que expresamente creo que en la Convención de Ginebra está prohibido el bombardear diques. No sé si estaba en aquel momento. En aquel momento lo que sucedió es que hubo una comisión internacional, se le encargó al geógrafo más reputado que había en aquel momento, que era este profesor, Yves Lacoste, y generó una serie de trabajos muy interesantes y un libro que todavía está y es vigente, que les recomiendo, que titula La geografía sirve ante todo para hacer la guerra. Nunca mejor dicho en aquel caso y nunca mejor dicho en este caso que hemos tenido esta semana. Se genera un accidente geográfico, en el del Ártico creo que somos responsables todos, que es de lo que vamos a hablar, y en el de
o bien está sirviendo porque también han quedado anegadas muchas posiciones que tenían los rusos en cuanto a lo militar, etcétera, etcétera. Pero fíjense en qué semana venimos a hablar de estas cuestiones, ¿no? Es decir, la situación es muy grave, pero somos capaces de empeorarla. Y eso es lo que está en el fondo de la cuestión. ¿Cuál es la estructura que vamos a tener aquí? En primer lugar, como saben, vamos a darle la palabra a Rosa Llobregat, en representación de la Fundación Europea del Clima. A continuación, le vamos a pedir una intervención a Nacho Atance, que él es un subdirector general de Planificación y Políticas Agrarias en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y es una persona que está muy vinculada a la red PAC y, por tanto, a la visión europea y a la vez española de lo que está sucediendo aquí. Nos gustaría que con sus palabras y su definición lo pudiéramos después aterrizar en un coloquio en el que intervendrá Diego Isabel La Moneda, que es el director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, María Coto, que es la directora de la línea de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Red to Red, Javier Tobías, responsable de proyectos, área de energía y personas de ECODES, Fe Álvarez, que es gerente del Grupo de Acción Local Montes e Vales Orientais de Lugo, y también Juanjo Manzano, que es cofundador de Alma Natura. Con ellos tendremos una conversación, podrán ustedes también después hacer preguntas, y luego yo le pediré de nuevo que por favor intervenga a Nacho Atance para comentar todo lo que aquí hemos escuchado, que a su vez ellos comentarán lo que usted ha planteado, y vamos buscando de entrelazar, que es lo que hacemos siempre aquí, alianzas, concordancias, discrepancias, y si hay contradicciones, pues tratemos de gestionarlas y tratemos de aclararlas. Así que este será el esquema del trabajo. De nuevo, muchas gracias a los que están aquí y a los que estáis ahí. Le damos la palabra, en primer lugar, a Rosa Llobregat, como quieras. Gracias, Manuel. Gracias por la presentación y esta introducción. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, yo quisiera trasladaros un saludo de Miriam Zaitegui, que es la directora del programa en España de la European Climate Foundation. Sus disculpas porque no ha podido llegar a tiempo para dar la bienvenida. Yo diré estas palabras en su nombre y en representación de la Fundación Europea del Clima. Antes de empezar, quiero agradecer la presencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque es muy importante que en estos foros estén representados tanto instituciones como academia, como la sociedad civil. Por supuesto, agradecer a Next Educación la posibilidad de estar aquí hoy y sus esfuerzos en visibilizar las oportunidades existentes para la España despoblada y el mundo rural en el marco de la transición ecológica. Y, como no, a los ponentes, las ponentes que tendremos esta tarde y a los asistentes que, pese a la lluvia, han venido, y también los que nos siguen desde sus casas, por su interés y compromiso en el tema que nos ocupa hoy. La España despoblada recibe muchos nombres: España vacía, España vaciada, España silenciada, pero como sabemos alude a este fenómeno que tuvo lugar en España entre los años 50 y 80, unas décadas en el que el país deja de ser rural para convertirse mayormente en urbano. Más del 80% de la población reside actualmente en las ciudades, unas ciudades que a su vez dependen también del mundo rural. Según el último estudio de Next Educación, el desarrollo del mundo rural sigue siendo uno de los grandes retos del país y necesita también concretarse en políticas específicas. La fundación a la que represento hoy aquí, la Fundación Europea del Clima, nació en 2008 con el objetivo de acompañar a Europa en ese camino hacia una economía que fuese también respetuosa con el clima. 12 años después se aprobó el Pacto Verde Europeo, un pacto que incluye políticas específicas para el medio rural y recursos para generar un modelo que, más allá de lo ambiental, atienda también a lo humano, a lo social, a lo económico, en un marco de emergencia climática. El medio rural tiene una posición privilegiada para contribuir a esta nueva sociedad: recursos, espacio, actividades enraizadas como la agricultura, como la ganadería, como el manejo de lo forestal, así como una oportunidad extraordinaria para aprovechar este pacto verde y proponerse como un territorio fértil para este nuevo modelo económico y social. Esto debe hacerse, por supuesto, atendiendo a las necesidades específicas de los territorios, a través de un diálogo
que incluya a todos los actores implicados y que piense en lo colectivo y en cómo enriquecer el debate en torno a la visión de un futuro deseable de las zonas rurales, que será también un futuro deseable para nuestras ciudades. Es necesario que todas las visiones territoriales, políticas, profesionales, activistas, ciudadanas, sean escuchadas y asegurar que los beneficios de la transición sean repartidos. Por todo ello, son tan importantes estos espacios donde distintos niveles de gobernanza están representados. Desde el compromiso que indudablemente todas las personas aquí presentes tenemos con el mundo rural, un mundo que sustenta no solo nuestra alimentación, sino también nuestra biodiversidad, nuestra cultura, nuestros paisajes, creemos que es importante aprovechar las políticas del Pacto Verde Europeo que ofrece para las zonas rurales de este país. Y por todo ello estamos hoy aquí para diseñar y seguir construyendo con todos los actores implicados de este Pacto Verde Rural. Muchas gracias nuevamente en nombre de Miriam Zaitegui, la directora de ICF en España y de todo el equipo. Muchas gracias, Rosa. Pues vamos a comenzar. Muchas gracias por la presentación y por el apoyo siempre de la Fundación. Y ahora le pediremos, por favor, a Nacho Atance si quiere hacer su primera intervención sobre esta cuestión de hacia un Pacto Verde Europeo Rural. Cuando quiera. Manuel, gracias por las palabras iniciales. Para el Ministerio es un placer poder estar aquí y para mí un honor poder representar al Ministerio. Creo que de las cosas más importantes de las que podemos debatir, dialogar, como veo que es el espíritu de este foro, es de cómo vamos a alimentarnos en el futuro de una manera sostenible, sin exceder los límites del planeta, porque eso es en lo que consiste el Pacto Verde. Yo mi primera mensaje es podemos estar de acuerdo, podemos debatir sobre cómo alcanzar los objetivos planteados por el Pacto Verde, sobre las velocidades, sobre las herramientas, pero no entiendo el debate sobre el Pacto Verde en sí, sí o no. O sea, el Pacto Verde no es nada más que la plasmación en una voluntad política de lo que nos está diciendo la ciencia. Y lo que nos está diciendo la ciencia es que hemos excedido los límites del planeta y lo que la Unión Europea ha querido hacer en ese Pacto Verde apoyado por el Consejo Europeo, es decir, apoyado por todos los estados que conformamos la Unión Europea, es decir, que tenemos que tomar decisiones políticas, actuar políticamente ante esa evidencia científica. El Pacto Verde aterriza en el sector agrario, en el sector que protagoniza lo rural, a través de la más conocida es la estrategia de la granja a la mesa, la Farm to Fork, y la estrategia de biodiversidad. Son los dos elementos del Pacto Verde que tienen más incidencia. Y con ellas, que lo más llamativo, lo más conocido de ellas son esos famosos objetivos o targets, de momento todavía aspiracionales, no vinculantes, no están en ningún reglamento comunitario, en torno a la reducción de determinados insumos en la producción, fitosanitarios, antibióticos, fertilizantes, y en torno a la dedicación de parte de nuestra superficie agraria a determinados fines, como es la producción ecológica o como es espacios no productivos para la biodiversidad. De nuevo, en torno a las estrategias, el mensaje desde el Ministerio es que podemos debatir sobre velocidades, sobre ritmos, sobre herramientas, pero creo que es innegable que la agricultura europea tiene que optimizar el uso de insumos, tiene que optimizar el uso y reducir el riesgo en el uso de fitosanitarios, en el uso de antibióticos y, en materia de fertilización, algo tan sencillo como avanzar hacia reducir el exceso de nutrientes que aportamos a nuestros cultivos, igualar las necesidades de los cultivos con las aportaciones que hacemos desde el sector agrario. El sector agrario, en materia de cambio climático, es a la vez causa, víctima y solución. Causa es una de las principales fuentes de cambio climático, pero es una fuente que, a diferencia de cuando leemos artículos de cuánto suponen los aviones, cuánto suponen los móviles, etcétera, sí, producir alimentos causa emisiones, pero tenemos que alimentarnos, tenemos que ser conscientes de ello.
es víctima. Lo estamos viendo y en España sabemos mucho. Tenemos la política de seguros agrarios, fue nuestra primera ley de un gobierno democrático en España, y sabemos lo que es enfrentarse a situaciones meteorológicas no predecibles, pero no sabemos lo que es enfrentarse a esta frecuencia en la sucesión de eventos climatológicos extremos. Y también es solución, porque una de los, especialmente en la Unión Europea, con nuestra situación forestal, tanto en España como en otros países, de bosques maduros, de poca posibilidad de aumentar las capturas de carbono a través del sector forestal, por ejemplo, las posibilidades de captura de carbono por parte de la agricultura o las posibilidades de reducción de emisiones avanzando hacia una agricultura de mayor precisión están ahí. Y eso es lo que en ese aterrizaje del Pacto Verde en el sector agrario ha tratado de hacer la reforma de la política. Nuestra política es la política agrícola común. La política agrícola común se ha reformado en profundidad a través de una herramienta que no teníamos en el pasado, los planes estratégicos de la política agrícola común. En concreto, el Plan Estratégico de España es un plan que se ha estado elaborando durante prácticamente 4 años, desde el 2018, que se conoce la primera propuesta de reglamento de la Comisión Europea, hasta verano de 2022, que fue uno de los primeros aprobados por fue porque se aprobó en un paquete, un primer grupo de planes estratégicos, y en ese primer paquete de aprobación por la Comisión Europea estuvo el de España. El periodo fue largo, entre otras cosas, porque entre medias tuvimos una negociación presupuestaria muy complicada con el Brexit, en una situación de gran impacto en la Unión Europea. Luego tuvimos la situación de la pandemia, el confinamiento por la COVID, y eso alargó el periodo. Alargar el periodo también permitió profundizar en el diagnóstico. Se hizo quizá el diagnóstico más profundo que se había hecho en décadas sobre la situación de la agricultura española y las necesidades a las que se enfrentaba la agricultura. Porque esta reforma de la PAC, este enfoque de tener que elaborar planes estratégicos, obedece a una cosa tan sencilla como la política tiene que venir para dar respuesta a necesidades. El reglamento de planes estratégicos, el reglamento de la PAC, dice algo tan evidente como: estos son los objetivos que yo persigo para Europa, para la política agrícola común. Usted, Estado miembro, identifique qué necesidades tiene en materia de cada uno de estos objetivos, utilice este menú, el reglamento lo llama de intervenciones, de medidas que tiene para abordarlos, y utilice estos fondos que tiene en estos anexos. Entonces, bueno, la reforma adoptada por España a través del plan estratégico, que viene acompañado, y los que estén más familiarizados con la actividad agraria en España, pues habrán visto en los últimos tiempos las noticias, el gran cambio que se avecina o que está llegando a los agricultores, las nuevas normas a la hora de producir, medioambientales, etcétera. Busca ser coherente con ese diagnóstico. Los diagnósticos generalmente partir de un buen diagnóstico es una buena forma de ponernos de acuerdo. Es más fácil ponernos de acuerdo sobre las necesidades. Pensaba en una comunidad de vecinos, es más fácil ponernos de acuerdo en qué necesita mi comunidad de vecinos que ponernos de acuerdo en qué volumen tiene que tener la derrama para responder a eso. Y en las necesidades estuvimos muy de acuerdo. Y en que, por ejemplo, y estamos hablando de Pacto Verde, la agricultura española necesitaba optimizar el uso de los insumos que estoy comentando, fertilizantes, fitosanitarios o antibióticos. Todos nos pusimos de acuerdo, antes de que estuviesen como targets aspiracionales, como objetivos de la comunicación de la granja a la mesa, porque es innegable que ahí teníamos una fuente en el que al agricultor le puede costar tomar las medidas, pero que una vez adoptados los cambios es una situación, como se dice en el mundo de la empresa, win-win. El agricultor reducirá costes, mejorará la gestión de sus recursos, y uno muy evidente, porque hay recursos
en los cuales al agricultor, a la explotación, muchas veces le pedimos cambios que seguramente el titular de la explotación no va a poder ver. Son cambios de largo plazo. Las mejoras en la biodiversidad, todos estamos de acuerdo en que tenemos una pérdida de polinizadores enorme, pero tenemos unos factores exógenos tan fuertes y unas escalas temporales que seguramente si yo hoy me dedico, como le estamos pidiendo a las explotaciones, a dedicar parte, los márgenes de mis parcelas, unos ribazos, a crear islas de biodiversidad, etcétera, seguramente tardaré tiempo en notar esa recuperación de la biodiversidad. Pero el efecto sobre el suelo es casi inmediato, el efecto de la mejora en la estructura, en la composición, en la materia orgánica del suelo, con lo cual hay un efecto que el agricultor notará ese win-win, reduzco costes, gestiono mejor mis recursos. Como ha cambiado la orientación de la política y ahora parte de las ayudas que voy a recibir van a estar ligadas a que adopte este tipo de prácticas, pues si las adopto voy a recibir unas ayudas que no recibiría si no las adopto. Y luego está la parte de la demanda. La demanda, el consumidor, el ciudadano europeo pide esos cambios. Lamentablemente muchas veces no los remunera, no es que gracias a esto voy a vender mejor mis productos, sino que más bien gracias a esto voy a poder seguir vendiéndolo porque las cadenas de comercialización me lo van a ir pidiendo, etcétera. Pero en eso ha consistido la reforma de la PAC en España, en tratar de ser coherentes entre las necesidades identificadas con la estrategia de intervención. Obviamente hay muchos colectivos a los que le parece que la estrategia de intervención, que el acuerdo alcanzado en España, que luego se plasma y que ya está en vigor desde el 1 de enero, ha sido demasiado ambicioso medioambientalmente. Igual que hay otros muchos sectores que consideran que ha sido poco ambicioso medioambientalmente. El hecho de que haya esa discrepancia también es en cierto modo un síntoma de la coherencia de la estrategia. Desde el Ministerio hemos venido dando el mensaje de que con el plan estratégico necesitamos que la agricultura dé pasos. Si el paso que le planteo a todas las explotaciones de un año para otro es demasiado grande, no es un paso, es un salto, y en los saltos hay gente que se cae. Pero si el paso es ridículo, la sucesión de 5 pasos ridículos, porque el plan es un plan para 5 años, 23, 27, no me ha llevado a otro punto diferente del que estaba. Sigo estando en el punto de partida. Atinar con el ritmo no es sencillo y es de las mayores dudas que todos los que hemos estado en torno a la planificación de la PAC hemos tenido todos los días. Estamos terminando ahora mismo el primer periodo de aplicación de esta nueva PAC, el primer periodo de solicitudes de PAC por parte de los agricultores. Enseguida vamos a tener datos. Los datos provisionales que estamos teniendo es que las explotaciones, los agricultores, por mucho que lógicamente hay una resistencia al cambio, hay un apego al statu quo, hay un miedo, una incertidumbre a los nuevos requisitos, cómo me van a controlar, qué tipo de... Y si hago esto otro, me penalizarán, me quitarán ayudas. A pesar de todos esos miedos, los agricultores están participando mayoritariamente en los nuevos instrumentos de ayuda. El más conocido, que muchos les suena la palabra, son los ecoregímenes, que durante años llamamos ecoesquemas, pero finalmente el legislador europeo, al traducir el reglamento al castellano, optó por la palabra ecoregímenes. La participación está alineada con la estimación, con la planificación que se había hecho desde el Ministerio. Insisto, ya para ir terminando, en que tanto en esto como en los nuevos reales decretos que hemos aprobado sobre nutrición sostenible de suelo, sobre uso sostenible de fitosanitarios, muchas veces lo complicado es la adopción. Hay muchas explotaciones que lo que le pedimos ya lo están haciendo, pero hay muchas otras que tienen que cambiar un poquito, adaptar su forma de producción a eso. Una vez adoptadas las prácticas, estamos convencidos, como decía antes, en ese carácter de win-win. De hecho, pues, hemos seguido lo que muchas explotaciones ya venían haciendo. Por eso tenemos que insistir desde las administraciones en facilitar, en asesorar, en ayudar a que se adopten innovaciones. Esto, muchas veces el tamaño de las explotaciones importa. Yo entiendo que muchas veces, por ejemplo, en materia de gestión de insumos y de digitalización, de tener
poder tener cuadernos electrónicos digitales, lo que para una gran explotación es una herramienta que no entendería la actividad agraria sin utilizarla, y lo único que te pide como administración es que los softwares sean compatibles. Para un agricultor pequeño de edad avanzada, especialmente en una zona de difícil acceso o de baja conectividad, lo ve como la puntilla que ya la debe dejar fuera de la actividad, y en eso tenemos que seguir ayudándoles desde las administraciones. 2 mensajes finales para terminar, que estas sí son, porque hasta ahora he dado un mensaje optimista de que creemos que el cambio es posible. 2 preocupaciones que desde el Ministerio tenemos. Uno es ligado a nuestra situación, a la gobernanza global, a la geopolítica. Tenemos que tener una clara coordinación, coherencia entre nuestra política agraria, nuestras políticas ambientales y nuestras políticas comerciales. Y aquí tenemos una preocupación en el sentido, hablando de Pacto Verde, de la soledad en la que a veces nos encontramos desde Europa con respecto a terceros países. Es decir, hay que tener, no obstante todos estos mensajes de que los cambios que se le han propuesto a las explotaciones son cambios que responden a necesidades perfectamente identificadas en nuestro territorio, pero tenemos que ser conscientes también de que si no coordinamos estos 3 tipos de políticas podemos tener el riesgo de reducir nuestra capacidad productiva de alimentos en la Unión Europea y, sin embargo, acabar dependiendo de importaciones de países terceros que no nos van a dar las garantías ambientales o de contribución a las necesidades climáticas que nos pueden dar nuestros agricultores. Y el segundo mensaje, en términos del presupuesto que le ponemos a las políticas. Tenemos que seguir siendo conscientes de que el presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto muy pequeño. Hemos sido capaces de construir muy poca Europa en términos presupuestarios. El grueso de nuestros impuestos los seguimos gestionando desde las administraciones nacionales. El presupuesto de la Unión Europea apenas llega a un 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Con un presupuesto bajo es difícil construir políticas muy ambiciosas. La política agrícola común sigue siendo uno de los 2 grandes componentes de gasto. Aproximadamente 1/3 del presupuesto comunitario va a la política agrícola europea y, sin embargo, ese presupuesto está congelado en términos monetarios, ni siquiera en términos reales. El agricultor percibe que todo este cambio que se le está pidiendo es a cambio de... Me están pidiendo más por menos, porque las ayudas son las mismas, pero en una situación de inflación, en una situación de incremento de costes, las ayudas ya no representan para mí lo que representaban. Esto me enlaza y aquí ya en términos del presupuesto, que es importante conjugar las 2 visiones. Al ciudadano, que es el que paga el presupuesto de la política agrícola común con sus impuestos, es importante transmitirle, y también desde las administraciones tenemos la responsabilidad de mostrarle lo que obtiene con sus impuestos, que ese modelo productivo europeo que no existe en otros países, ese mantenimiento de un medio rural vivo requiere también un presupuesto. Al agricultor, a las explotaciones que dependen de esas ayudas, en mayor o menor medida según los sectores, para su estabilidad o para tener una red de seguridad, es importante, y desde las administraciones de luego lo hacemos, recordarle que esas ayudas provienen del ciudadano y que esas ayudas no dejan de ser un contrato entre sociedad y sector agrario, y en ese contrato es normal pedirle más porque necesitamos esos cambios para seguir asegurando que lo que hoy en día tenemos, o lo que hemos venido teniendo en Europa, que es una producción de alimentos estable, sana, segura y en general, o en la práctica mayoría de gran calidad, lo vamos a seguir teniendo. Mensaje final: reivindicar la figura de lo rural y del agricultor. O sea, algo que en el pasado nos parecía en las sociedades más desarrolladas como que nos venía hecho, esto de la alimentación lo teníamos ahí, no teníamos que preocuparnos por ello. Resulta que no estaba tan resuelto y que la figura del agricultor
como proveedor de alimentos es una figura indispensable para la sociedad europea. Yo lo dejaría aquí y continuamos debatiendo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho, por la intervención. Efectivamente, gracias. Hay que reivindicar la figura de lo rural, decías, y del agricultor. Durante tantos años aquí no solamente no se ha reivindicado, sino que incluso pues había risas, ¿no?, sobre lo rural, que era lo atrasado, que era lo cateto, que era no sé qué, que no sé cuánto. Y justamente estamos, y quizá la COVID nos ha ayudado, ¿no?, a esto, a una cierta recuperación, porque como decías bien, bueno, se decía, bueno, ya se sabe, los agricultores producen y nosotros comemos, pero a la hora de la verdad no parece que estuviera tan claro, ¿no? Por lo tanto, aunque te agradezco el esfuerzo, porque contar eso que has contado es muy difícil, porque estar en las negociaciones de la PAC y de todo eso, bueno, yo estaba aquí tomando notas, me impresiona la poca presencia en los presupuestos de la Unión Europea, y todo el mundo cree que, venga, que lo pague la Unión Europea, por ejemplo, y son grandes verdades que no las conocemos y que son fundamentales a la hora de establecer algunos acuerdos con nosotros. Bien, vamos a escuchar a los actores, precisamente, que están aquí. Tenemos a Fe Álvarez, gerente del Grupo de Acción Local de Montes e Vales Orientais. Queremos invitar, por favor, Diego, ¿dónde estabas? Por ahí, adelante. Diego, que es el director del Foro NESI, donde queráis, no tenemos protocolo. María Coto, adelante. Javier Tobías, de CODES, está por ahí también. Y Juanjo Manzano, que es el cofundador de Alma Natura. Gracias por venir, porque algunos venís de lejos. Ella viene de Lugo, tú vienes de Zaragoza, tú vienes desde Sevilla o desde... Huelva, de la Sierra de Huelva. Desde la Sierra de Huelva, tiene mucho mérito. ¿De dónde vienes, María? De aquí. De aquí, vosotros. ¿Y tú vienes de Palencia? Sí. Está muy bien. Estupendo. Bueno, con lo que nos ha planteado él, me gustaría una primera ronda rápida, después seguimos debatiendo de un punto de vista. Aquí se trata de ver cómo, de lo que se está haciendo, cómo lo veis vosotros, cada uno desde la perspectiva de lo que hace, y luego poder establecer entre nosotros alianzas, que es el objetivo que está planteando siempre la Fundación y que desde luego Next Educación comparte totalmente. Desde un grupo de acción rural en esos montes que están entre Galicia, Asturias y León. ¿Cómo lo ves, Fe? Pues completamente de acuerdo con lo que has puesto, Nacho, que para garantizar la seguridad alimentaria de las ciudades, de todo el territorio nacional, necesitamos imperiosamente a los pequeños agricultores, a los pequeños ganaderos, y sin ellos no es posible ni estrategia de biodiversidad ni seguridad alimentaria. Las pequeñas producciones, tendiendo a que cada vez sean más sostenibles, cada vez sean más ecológicas, es lo que nos va a garantizar la salud de los alimentos y es lo que nos va a garantizar, a su vez, la estrategia forestal, que no seamos víctimas de esos incendios de sexta generación que nos preocupan tantísimo a los españoles, en los que tenemos una larga experiencia de desastres. Y creo que, bueno, pues que Nacho ha dado completamente la clave de por dónde debe de ir este Pacto Verde. Muy bien. Diego, ¿qué te parece? Diego Isabel La Moneda. Bueno, yo intento ampliar, ¿no? Yo creo que partimos de esa base de la agricultura como algo importantísimo en nuestras vidas y de hecho, cuando hablamos de Pacto Verde Europeo Rural, hablamos de biodiversidad, y dentro de la biodiversidad, una de las especies que estamos perdiendo en el medio rural es la humana. Entonces yo creo que el tema de despoblamiento es clave. ¿Quiénes son los guardianes del medio rural? Normalmente las personas. Somos los destructores, pero los que viven allí suelen ser los guardianes. Y para mí es un aspecto fundamental. Creo que no va a ir un éxito del Pacto Verde Europeo sin tener en cuenta este aspecto. Y además también nosotros, que siempre nos gusta buscar temas innovadores, creemos que es importantísimo no hablar de lo rural, sin hablar de lo urbano, de las grandes ciudades y de lo intermedio. O sea, esa conexión. Intentar no hablar, por un lado, de sostenibilidad o Pacto Verde en las grandes ciudades, donde sabemos que se contamina y se emiten un montón de emisiones, y por otro lado hablar solamente del medio rural, de la agricultura, etcétera, sino hablar a la vez, porque en el fondo estamos conectados, las personas nos movemos por trabajo, por ocio, por cambios en tu vida de un lugar a otro, y creo que si no tenemos en cuenta esa conexión nos faltaría un ingrediente, ¿no? Muy bien. María Cotos, la directora de la línea de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en Red to Red. Adelante. Sí, pues muchas gracias.
Pues recojo varias de las cosas que habéis mencionado, que ha mencionado Rosa Llobregat en su introducción, también Nacho. Yo pondría el acento en que el Pacto Verde y los distintos documentos que de él derivan, no solo las estrategias, sino también las propuestas de reglamentos muy interesantes que hay ahora sobre la mesa, por ejemplo la de sistemas alimentarios sostenibles, nos están proponiendo muchas posibilidades, muchas alternativas que desde nuestra perspectiva son claramente una oportunidad para el medio rural, para un medio rural que actúe de forma sistémica también con el medio urbano, de acuerdo con lo que comentas, pero que realmente es una agenda que, si se lee con detalle, es inspiradora, es ilusionante y que ahora lo que toca es llevarla a la práctica, y coincido con Nacho en que ahí está quizás el debate, o al menos desde nuestra perspectiva solo ahí debería de estar el debate, ¿no? Porque la agenda, la propuesta que establece el Pacto Verde, por supuesto, presenta desafíos, presenta dificultades, pero quizás también hay que preguntarnos, de no tener esta agenda, de no tener estas propuestas, cuáles son las tendencias, a dónde vamos, ¿no? Sin estos cambios. Estos cambios son difíciles, pero nos llevan a una alternativa positiva versus el no hacer nada o el seguir haciendo las cosas del mismo modo, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner acento en eso. Y nosotros ponemos en Red o Red el acento muy ilusionante en las oportunidades que pueda haber derivadas de recoger estas acciones, estas alternativas y llevarlas a la práctica. Y para que realmente sean una oportunidad, y este es el último punto que creo importante, pues creemos que tiene que hacerse integrando de forma efectiva la perspectiva del territorio, de las especificidades del territorio, de las especificidades y de la perspectiva del sector productor agroalimentario, pero también del resto de agentes del medio rural o el medio urbano. Solo si todos estos documentos, que son estratégicos, que vienen de arriba, por decirlo, ¿no?, se aterrizan de forma adecuada y se integran de forma adecuada también de abajo arriba, pues entonces serán una oportunidad, ¿no? Muy bien, gracias, María. Javier Tobías es el responsable de proyectos de Área de Energía y Personas de CODES. Sí, voy a empezar un poco por el tema de la biodiversidad en los campos. Efectivamente, es muy necesario repensar los cultivos. Seguramente necesitemos o muchos pequeños productores o que las grandes producciones estén diversificadas. En cualquiera de los casos, es muy probable que estos cultivos más diversos y, por tanto, también más biodiversos, como plantean paisajistas como Richard Tete Forman, necesiten más gente, porque al final un cultivo más variado, un cultivo que quizás mezcla distintos tipos de cultivo, es más difícil de trabajar directamente con una maquinaria única y necesita de una mayor mano de obra, y vuelvo a lo que planteaba Diego, de la gente. O sea, muchas veces nos planteamos esta diferencia entre la aplicación de las directivas, muchas veces incluso diferenciándolas entre directivas europeas más urbanas y directivas europeas más rurales, y realmente todas deberían aplicarse en todos los ámbitos. Estamos hablando de condiciones que nosotros creemos que son necesarias para que se den estas situaciones en el medio rural, como por ejemplo es la vivienda, que a día de hoy está en un proceso de bastante degradación en muchos de nuestros núcleos rurales, y que muchas veces estas directivas europeas, o en su planteamiento inicial o en su aterrizaje en España, se están planteando desde una perspectiva casi muy urbana, en el que realmente nos preocupamos solo de rehabilitar la vivienda de un modo de eficiencia energética, cuando realmente hay mucho parque edificado en bastantes núcleos rurales que necesita, por así decirlo, una primera mano antes de poder empezar a hablar de eficiencia energética. Entonces tenemos que estas directivas se aterricen en el país pensando desde todas las perspectivas y no solo focalizándolas, por ejemplo, la de renovables solo en el rural, la de eficiencia energética solo en el urbano, sino que la aplicación sea más transversal. Muy bien, Juanjo Manzano, que viene de la Sierra de Huelva. Adelante. Jabugo. ¿De Jabugo? No, está al lado, vamos. Bueno. Para ir abriendo boca. Sugerente, muy sugerente. Adelante. Bueno, nosotros que llevamos 25 años y además en un pueblo pequeñito que se llama Arroyo Molinos de León, 900 habitantes, viviendo el día a día de tantos paisanos, de tanta gente autóctona, te puedo decir que la cosa está jodida. La gente, con la sequía que estamos viviendo, con la situación de los montes, de los pastos, pues la situación es compleja. Y si encima le hablamos de palabras que no entienden muy bien, pues la cosa se complejiza cada vez más. Por lo tanto, un primer mensaje sería democratizar nuestros mensajes. O sea, cualquier persona tiene que entender qué significa eso de Pacto Verde Europeo Rural.
súper importante, porque no vaya a ser que se nos asusten y aunque vayamos muy milimétricamente, paso a paso, cada año, dando ese pasito para como que no se den cuenta, se nos asusten y se nos espanten y entonces la complicación puede ser aún mayor, ¿no? Esa sería una primera parte. Otra parte, creo que es importante el tema de la sensibilización. Nuestros jóvenes, no hay relevo generacional, nuestros jóvenes se nos están marchando porque esto es una profecía autocumplida. Nuestros padres nos han dicho, no te quedes, que esto es chungo, que aquí hay que trabajar muy duro y que por lo tanto la falta de relevo generacional automáticamente está haciendo que muchísimos jóvenes, que muchas explotaciones ganaderas y agrícolas, pues no haya un sustituto, no haya una persona, una mujer que siga llevándose. Y para eso hace falta sensibilización y hace falta llamar puerta a puerta de esos jóvenes. Y una tercera pata como idea podría ser hablar con grupos de desarrollo rural y con muchísimas asociaciones que están en el territorio para que vehiculicen de alguna forma esa participación. Porque claro, tampoco podemos mandar a un consultor desde Madrid. Tendrá que hablar la gente del territorio con la gente del territorio, ¿no? Es básico, pero es clave, creo yo, ¿no? Un poco por ahí. Muy bien. Fíjate que la primera ronda que hacemos queda. Faltan personas, faltan viviendas, falta de comunicación, para que no se asusten, estamos de acuerdo. Lo estaban advirtiendo también aquí. Y falta relevo generacional, porque los jóvenes no se quieren quedar. No está mal el panorama, ¿no? No está mal para empezar, ¿no? Pero vamos a intentar encontrar soluciones. ¿Cómo lo veis vosotros, Fe, en un grupo de acción rural, atacando todo esto? Efectivamente, faltan personas, falta vivienda y sobran viviendas que están allí cerradas y nadie las quiere ni vender, ni alquilar, ni nada por el estilo. Y muchas veces la persona que no la quiere vender tiene tres. La suya, la de los padres suyos y la de los padres de su mujer. Y no las quieren ceder ni las quieren vender. Entonces, a ver, ¿cómo afrontamos eso? ¿Cómo lo hacéis en el terreno de un grupo de desarrollo rural? En el tema de vivienda, que así es, claro, es uno de los cuellos de botella que tenemos en las estrategias de desarrollo rural. Tenemos la bandeja de correos electrónicos del Grupo de Acción Local llena de peticiones de gente que quiere venir al territorio y no podemos darle respuesta porque no tenemos viviendas. Y efectivamente pues hay gente que tiene viviendas, otras están en unas condiciones de habitabilidad que no son tampoco idóneas. Evidente, para que se como puedan lo que decía, alquilar. no llega ni eficiencia energética, falta la primera mano, no hay rehabilitar, muy bien. Claro, no hay mercado de alquiler. Y luego a los jóvenes, otra cosa que introdujo Juanjo, nosotros podemos hacer un trabajo de dinamización con la gente, de hecho lo hacemos, pero claro, llegamos a junto de un joven a lo mejor que quiere poner pues una pequeña explotación de, voy a poner un ejemplo que es mucho más gráfico, una pequeña explotación de pollos o de conejos, carnes muy nutritivas que se podrían desarrollar. De hecho, las antiguas aldeas, en las casas, esos animales se criaban como autoconsumo. Es tal la cantidad de trámites burocráticos que tendrá que abordar para poner una pequeña explotación de pollos o de conejos, que no me gusta la palabra imposible, no me gusta usarla, pero en este caso casi se le puede aplicar la palabra imposible. Y bueno, pues tenemos una tarea muy grande de simplificar procesos para que la gente no se asuste cuando le hablemos de estas cosas y no se asuste cuando tenga que poner en marcha sus pequeños proyectos. Claro, porque decíamos la vivienda, has dicho un cuello de botella. Hay personas, yo creo que todos aquí conocemos personas que sí quieren ir a vivir al mundo rural. Muchas familias. No sé si muchas, pero conocemos. ¿O no? Yo creo que desde hace un tiempo, yo he trabajado en los años 90 en un grupo de acción local y en aquel momento la gente se quería marchar. Ahora son muchas personas jóvenes y muchas mujeres, porque también no olvidemos que el despoblamiento rural es femenino sobre todo, ¿sí? También tiene género, y ahora son muchas las mujeres y muchos los jóvenes que están intentando buscar oportunidades, pero claro, nos encontramos con que para llegar al rural hay que vivir en algún lado. Y no es fácil ahora mismo. Por tanto, falta vivienda y falta agilidad, digamos, en la burocracia. Estamos en debate abierto. Venga, adelante, Diego. Bueno, yo sigo con las soluciones, ¿no?, que has preguntado. Intentando buscar una solución, nosotros nos gusta innovar que no se ha puesto en marcha. Los que llevamos más de 20 años trabajando en desarrollo rural, conocemos el trabajo increíblemente maravilloso de los grupos de acción local, de empresas como Almanatura, que son Quijotes del medio rural, pero no está siendo suficiente. Y yo quiero remarcar que el hecho que genera todos los problemas, o casi todos, del medio rural, es el mismo hecho que genera la mayoría de los problemas de las grandes ciudades. Y es que una persona
normalmente por una motivación de empleo, se desplaza de ese medio rural o de esa ciudad pequeña a una gran ciudad. Es el mismo hecho. Cuando te vas de tu pueblo, dejas una vivienda, dejas de comprar en la panadería, dejas de estar pendiente del bosque, de ir a visitarlo, dejas tu explotación de tu familia que ya nadie la va a seguir, pero cuando llegas a Madrid, pones un coche más en la M30, adquieres una vivienda más, la oferta y la demanda se desequilibra, sube el precio de la vivienda, suben las emisiones de las grandes ciudades, pero es el mismo hecho, es el mismo hecho. Entonces yo creo que ahí es donde hay que tocar. Y lo que nadie ha apostado, nosotros llevamos un par de años intentándolo y ni siquiera en los ministerios creo que lo acaban de ver, porque es verdad que a veces hacemos políticas muy empaquetadas. Hay que hacer una gran descentralización de la economía. Y hoy en día, y tenemos una oportunidad, hay muchos sectores, empresas tecnológicas, financieras, aseguradoras, ingenierías, consultoras, que no digo todo, de salud, pero pueden analizar qué departamentos, qué personas, qué puestos de trabajo descentralizar, a dónde, a una ciudad intermedia que sujete esa despoblación. Yo soy de Palencia capital, que es el pueblo que más población pierde de toda la provincia, pierde más que toda la provincia a la vez, ¿no? Entonces, la descentralización de la economía, identificar qué puede motivar a una empresa de servicios a deslocalizar puestos de trabajo a nivel de políticas públicas nacionales, autonómicas y locales, y a nivel de empresarial, retención del talento, ventajas para las personas, atracción de talento, para mí es la tecla que no se ha tocado todavía. Hay ejemplos puntuales de empresas, pero no se ha tocado como una gran política país. He observado, perdón, caras de sorpresa, cuando dice Palencia pierde más que toda la provincia. Déjenme darles un dato. Hay en España 50 provincias. 27 capitales de provincia pierden población. No la provincia, que también, capitales de provincia que pierde población. Y Palencia es un ejemplo claro, no es una rara avis, lo es, ¿no? Correcto. María, cuando quieras. Sí, bueno, pues recogiendo lo que comentaba Juanjo, en Red Red nuestra propuesta es precisamente esa, ¿no? Cómo trasladar todas estas cuestiones, pues que se definen a nivel Bruselas, nacional, regional, cómo trasladarlas realmente al territorio, y para ello, pues pensamos siempre en quiénes son esos agentes conectores, quiénes son esos agentes que articulan a otra cantidad de agentes en los territorios rurales y que a la vez están cerca de la población. Y bueno, tenemos varios programas en los que trabajamos precisamente pues, con los grupos de acción local, ¿no? Y nuestra propuesta es pues hacer un ejercicio de traducción en doble sentido, ¿no? ¿Cuáles son realmente las necesidades? ¿Qué posibles programas están realizándose o están realizando otros agentes que podrían aterrizarse en el territorio? O sea, un ejercicio de traducción en dos sentidos. Tenemos un programa específico que lo llamamos GAL por Clima, donde hemos ido deteniéndonos en diversas cuestiones, ¿no? Movilidad, vivienda, turismo, empleo, etcétera, ¿no? Y entonces hemos tratado de generar esa conversación entre distintas organizaciones y agentes expertas en estos temas y los grupos de acción local para aterrizar las propuestas de forma efectiva al territorio. Y bueno, hemos apoyado que surjan una serie de proyectos, ¿no? Que esperamos que ahora se desarrollen. Y de la misma forma, pero más específico, vinculado a los sistemas agroalimentarios sostenibles y con también mucha conexión con el medio urbano, ¿no? Con cómo los territorios rurales pueden articular en torno a un sistema alimentario, ¿no? Pues producción y consumo de alimentos sostenibles. Estamos trabajando también en otro programa que se llama Terra Alimenta, promovido por la Fundación Daniel y Nina Carasso, y que creemos que es prometedor en su propuesta, ¿no? Articulando estos sistemas se pueden reforzar varias de las cuestiones que estamos hablando. Para empezar, pues hacer frente al reto demográfico fortaleciendo estos territorios rurales, pero también hacer frente al cambio climático con dietas más sostenibles, etcétera. Es un punto de intersección de muchas de las cuestiones de las que estamos hablando desde nuestra. Ha surgido una palabra nueva, falta traducción, decías en los dos sentidos, traducción para unos y traducción para otros. Y por allí decían, vamos a aquel extremo, decíais que no tenga que venir uno a contártelo desde Madrid, porque probablemente no tendrá el lenguaje adecuado para esa cuestión, o no se entenderá con lo que vive en el pueblo, o lo que ha planteado antes Nacho. Si le estamos diciendo, entre con una P, no sé qué, con una API y tal, y no tiene cobertura suficiente, aunque eso está muy en camino de resolverse, ¿no? El día 19, con todas estas cosas, ¿no? En algunas zonas de España, con la nueva apertura de Ispasal, ¿no? Pero vamos ahí a tratar de concretar cómo se ve todo eso que estamos hablando del Pacto Verde, que queda bien, que hay un trabajo europeo extraordinario, que España lo está haciendo. A mí me ha gustado escuchar cuando decía antes Nacho, bueno, había reticencia, si te he entendido bien,
de los agricultores, pero ahora estáis sorprendidos de la gran cantidad de agricultores que han entrado a pedir esto, que lo entienden, por lo tanto, que se les ha traducido y que está en marcha. Pero, ¿cómo entendemos esto del Pacto Verde después, ahí, en la sierra de Aracena, será aquello, ¿no? Más o menos, estamos de geografía esta tarde, ¿no? Sí, bueno, el problema que también yo creo que hace falta incidir es en la modernización de la propia administración local. Bien, el problema es que hay un joven que de repente tiene una idea que se llama economía circular, que va a un ayuntamiento, que habla con el concejal de juventud, perdón, con el concejal de empleo, que yo quiero montar un proyecto de economía circular. Y el concejal, con su buena fe, pues le dice como que no tiene cobertura, que el ayuntamiento no puede dar cobertura a la economía circular en este pueblo, ¿no? La falta de preparación de muchísimos ayuntamientos está haciendo que muchos jóvenes no encuentren la vidilla que necesitan para poder continuar allí, porque proyectos hay, creo que lo estaba comentando él, o sea, o no sé, lo habéis comentado en un momento, ¿no? O sea, personas interesadas en desarrollar proyectos interesantes en el mundo rural, innovadores, alineados con el Pacto Verde, existen. El problema es que no hay personas con la suficiente preparación que asesoren a ese joven, o esa mujer, o ese hombre, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque claro, se forman en nuestras universidades, vuelven al pueblo, con el Erasmus rural volvieron muchos precisamente a vivir la experiencia del pueblo, vieron que había oportunidades, pero a la hora de la verdad, la falta de una modernización de la propia administración local, y me estoy refiriendo de esos pequeños ayuntamientos. Entiendo que habrá ayuntamientos con 8.000 habitantes, con 6.000 habitantes, pues que tendrán un área de desarrollo local maravillosa, seguro que sí, ¿vale? Pero hace falta, por otro lado, también entender de la administración esos jóvenes sobradamente preparados que están proponiéndonos cosas que no acaban de entender en muchos sitios, ¿no? Pero de nuevo vamos a la estadística. Buena parte de los 8.131 municipios que hay en España tienen menos de 100 habitantes. Total. Una parte importante, y ahí es que no hay ni el secretario del ayuntamiento. Totalmente. En ese caso, hay un secretario del ayuntamiento por agrupación. Soy nieto de secretario del ayuntamiento y me lo sé. 3 pueblos o 4 pueblos o 5 pueblos, pero un secretario. Entonces, sí, pero ¿qué hace de interventor también? No es el elemento modernizador al que tú te estás refiriendo. Claro, pero entre 1.000 y 2.000 tenemos 4.900 pueblos en España, de esos 8.130 y algo, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay muchísimos pueblos que tienen una mínima estructura, y sin embargo también hay un rebote ahí de muchas personas que están intentando, como decía la compañera, ¿no? Vamos a ver, quiero montar una granja quiero montar una quesería, que es muy típico. Y madre mía, se nos vienen asustados, ¿no? Yo siempre digo, por favor, comencemos por el mínimo viable, el mínimo producto viable, sin cometer ninguna ilegalidad, que no estoy hablando de cosas ilegales, estoy intentando explicar, vamos a intentar por lo mínimo para que esa quesería funcione, respetando la ley, pero no asustando al personal. Es que hay muchísimos agentes de desarrollo local que por hacer que la ley se cumpla absolutamente a rajatabla, que repito, no estoy diciendo que no se cumpla, Bien. Lo que estoy diciendo es que intentemos buscar el acople, que yo sé que lo estáis haciendo cada día en cada grupo de desarrollo, pero a veces a nosotros nos llegan muchos emprendedores que llegan, esto no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer? Y tengo casos concretos de cosas que se pueden hacer y que se han hecho finalmente pese a tener ese primer hielo, ¿no? En la administración, ¿no? Hace falta modernización, sin duda. Una palabrita, ¿qué hacéis exactamente en Alma Natura? Mira, nosotros lo que hacemos básicamente es intentar que la gente que está en el lugar, los autóctonos que le llamamos nosotros, la gente que vive allí, como yo, pues no se tenga que marchar. Y ahí lo hacemos de una forma muy simple, que es con proyectos de educación, con empleo, con mejora de la salud y con uso de la tecnología. Y lo hacemos además con una fórmula que no es mágica, pero simplemente lo hacemos en alianza público-privada, haciendo gala del ODS 17, las empresas privadas y la administración pública tienen que estar juntas para lanzar esto para adelante, porque con máxima abundancia tampoco lo conseguimos, con lo cual o nos involucramos todos o no conseguimos nada. Y por poneros un ejemplo, hemos conseguido que, bueno, tenemos un programa que junto con Redella, con Red Eléctrica, que ha conseguido ya más de 70 familias llegar al mundo rural con un proyecto para impulsar relevo generacional y para impulsar también proyectos que se puedan montar allí. O trabajar con mujeres, ¿no? que es básico. Hemos estado en todas las provincias españolas trabajando con el empoderamiento de la mujer. Microproyectos, pero suficientes para generar esa fijación necesaria al territorio, ¿no? Una mujer solo, con un puesto de trabajo, imagínate todo lo que puede hacer. Tenemos claro que la mujer fija población en el territorio. Lo tenemos todos claro. Adelante.
Sí, yo simplemente quería recuperar lo que planteaba Diego de la planificación territorial, que es algo que en Holanda se estuvo haciendo durante muchos años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, y que de repente, con una planificación bastante rígida que consiguió diversificar la actividad económica en el territorio, pero sí que los propios planificadores de Holanda dicen es que llegó 2008 y ya no había certidumbres suficientes que nos permitieran seguir con esta planificación más o menos rígida, pero que funcionaba. Y tuvimos que pasar a planeamientos más estratégicos, que es lo que se planteaba desde el Ministerio. Planteamientos más flexibles que te permiten pues, tener unos objetivos claros, pero ir maniobrando, y que te permiten también incidir en esto que mencionaba Rosa y que mencionaba Juanjo, que es el diálogo, o sea, esta democratización de los mensajes, esta sensibilización, esta participación, todo gira un poco en torno al diálogo. ¿Qué problema nos encontramos a la hora no de diseñar estas estrategias? En España somos, al menos de las áreas que suelo trabajar, somos muy buenos diseñando estrategias. La estrategia de rehabilitación de edificios existentes es de las mejores de Europa. El problema lo tenemos a la hora de implementar esas estrategias, porque para esas estrategias, para pasar de la aplicación de un marco puramente normativo a un marco más estratégico, hace falta más gente, ya no más gente en las zonas rurales, sino más gente en la administración. Y como decía Juanjo, muchas veces te encuentras, o como decías, nos encontramos con núcleos rurales que realmente están dotados de personal para lo que están haciendo ahora, pero no están dotados de personal para lo que tendrían que estar haciendo. Efectivamente. Y hay que ser conscientes de que un núcleo rural ya no puede ser, pues, gestionar, sinceramente, unos pocos edificios públicos, las elecciones, algún temas, sino que tiene que ser un agente dinamizador, tiene que ser un agente que, a falta de otros agentes que suman ese papel, como pueden ser los grupos de acción local, que ellos mismos tomen esa iniciativa, y para eso hace falta gente. Como una muy breve anécdota, en el Gobierno de Aragón, a mí me llegó que para los planes de rehabilitación de todo, que tenían que llegarle de todos los municipios al Gobierno central, estaban entre 3 y 5 personas para revisar todo. O sea, ya no solo los municipios, sino hay comunidades enteras que están para ámbitos que deberían ser vanguardia, que están bastante infradotados. Déjame traducirlo siempre a titulares. Falta formación específica, ¿no?, de esas personas que están ahí. Pues bueno, vamos entrando en la parte final del coloquio. Adelante, María. No, perdona, Manuel. En respuesta a las dos intervenciones, con respecto efectivamente a uno de los problemas clave para aterrizar todas estas propuestas, ¿no?, a la práctica, que es la falta, en muchos casos, de recursos humanos o de recursos técnicos o de formación. En torno a esto es a lo que dirigíamos los programas de los que os hablaba antes, ¿no?, pero creemos que es clave que pensemos también en cómo hacer más efectivos los esfuerzos, en cómo agruparnos, en cómo generar sinergias y colaboraciones, ¿no? Es bastante difícil dotar de esta formación o de estos recursos quizás a todas las entidades locales, pero quizás es más fácil hacerlo a un nivel grupo acción local, e incluso, y es una de nuestras propuestas, es que los grupos de acción local colaboren también, cooperen, para que de esta forma puedan también complementarse, no solo entre ellos, sino también con otras organizaciones que tienen largas trayectorias en determinados temas, ¿no? Entonces, creo que al final nos enfrentamos a unos retos de mucho calado que es bastante difícil de afrontar si no lo hacemos con una colaboración radical y estrecha y uniendo fuerzas entre los distintos agentes, ¿no? En el ámbito también agrario, particularmente, pues los pequeños agricultores, la agricultura familiar, pues es bastante complejo que asuma la cantidad de retos que impone la transición ecológica y digital, que cada pequeña explotación pueda hacer frente a esto, ¿no? Pues ahí también tenemos una propuesta de trabajo que lanzamos ahora de la mano de las cooperativas agroalimentarias, ¿no? Las cooperativas agroalimentarias también pueden ser ese nodo conector que apoye a todos esos pequeños agricultores a dar los pasos que se requieren. Las cooperativas, dices. Sí, cooperativas agroalimentarias. Lanzamos ahora, está abierta la convocatoria, de hecho, de Sustenta, un programa para cooperativas agroalimentarias para que avancen en la transición, pero tenemos que pensar en eso, ¿no? En a qué nivel, en cada caso, conviene trabajar para que los retos sean algo más asumibles, ¿no? No podemos pretender que todos nos hagamos expertos en eficiencia energética, rehabilitación, movilidad, es bastante complejo, ¿no? Entonces, colaboración también pues, con todos los que lleváis trabajando mucho tiempo en todos estos temas, ¿no? Eso es, yo creo, el mensaje clave. Diego. Bueno, pues ya para añadir algo más, yo creo que hemos dado como
como unas pinceladas claves, ¿no?, de todo lo que hay, las alianzas, el tema de la vivienda, de la energía, la importancia de contar con la gente del territorio. Yo añado un aspecto clave, que es el concepto de éxito. A día de hoy todavía la gente que vive en el medio rural o en las ciudades pequeñas, fulanita se fue a Madrid, ¡ay, qué bien le va a fulanita! Menganita se quedó, ¡ay, se quedó Menganita! Eso está todavía en la cultura, ¿no? Y si no cambiamos eso, todo lo demás no va a cambiar. Y lo segundo, remarcando la necesidad de descentralización, seguro que Manuel lo sabe mejor que yo, creo que era Bill Clinton el que dijo lo de «es la economía estúpido», la famosa frase, pues yo creo que también, ¿no? Y antes Nacho apuntaba muy bien una de las políticas para mí más interesantes e innovadoras de la Unión Europea, que es la de la granja a la mesa. ¿Y por qué eso está vinculado con la economía? Porque es una economía de proximidad, cuando estamos hasta ahora en una economía que buscaba lo contrario, y es una economía donde vivimos en una economía donde comprar un kilo de naranjas que viene de Sudáfrica en un avión contaminando es más barato que comprar un kilo de naranjas que venga de Valencia, o comprar un kilo de tomates utilizado con fertilizantes que están contaminando el suelo, es más barato que comprar un kilo de tomates del agricultor cercano. Y eso no porque estén fuera de temporada, sino porque... Correcto. Porque es más barato. Eso es. Y simplemente decir que eso no es una ley de la naturaleza. Yo soy ingeniero de montes, aunque me toca hablar de economía siempre. No es una ley de la naturaleza, es un conjunto de la consecuencia de las leyes de la economía locales, nacionales, autonómicas, europeas y, por supuesto, de la Organización Mundial de Comercio. Por si luego quieres apuntar por ahí algo, porque creo que esa coherencia que has dicho de políticas incluso supera lo europeo. Pero no será porque aquí no se produzca, quiero decir, en España, en Italia, en Francia, donde sea. No será porque no se produzca. Eso es. Pero hace que sea más difícil muchas veces para un productor local de un pueblo de España sacar adelante su producción y venderla que traer esa producción de otros lugares, por desgracia. Tuvimos un foro Next, permíteme que diga esto porque me pareció muy revelador, en el cual tuvimos aquí a Josep Borrell. Y Josep Borrell, vicepresidente de la Unión Europea, dijo, el problema que hemos tenido durante el COVID es que por traer... ¿cuántos laboratorios hay en Europa farmacéuticos? 1000 o para arriba. Pero en Europa no se produce ni un gramo de paracetamol, ni un gramo de ibuprofeno, porque es mucho más barato traerlo en un avión nocturno que llega desde Pakistán, o llega de China, o llega de la India, porque dice, ¿para qué vamos a hacerlo nosotros si al final allí ya te lo traes y es más barato? Hasta el día que necesitan todo el paracetamol allí y todo el ibuprofeno allí, como pasó durante la pandemia. Y entonces resulta que no había ni guantes, ni batas, ni mascarillas, ni nada de todo lo que teníamos. Y tenemos que revisar todo eso. Y ahí por terminar entra el concepto de resiliencia, que la Unión Europea está hablando muy bien de él. No somos resilientes si tenemos ciertas dependencias, y también excentricidades. Yo viví en Holanda y me acuerdo de una persona que me estuvo enseñando cómo funcionaba el aeropuerto de Ámsterdam. Me decía que los vuelos regulares que más aterrizaban cada día en el aeropuerto de Ámsterdam eran aviones entre 30 y 40 diarios con flores que venían de Etiopía, y he tenido la suerte de suerte de ver cómo en Etiopía se producen esas flores, y de Colombia cada día a Ámsterdam, que luego la gente en Holanda va en bicicleta porque son muy sostenibles a comprar esas flores al mercado de las flores. Entonces tenemos todavía ciertas incoherencias en nuestro estilo de vida. Está bien. Bueno, vamos a hacer una última ronda y luego, por favor, como los grandes debates, os pediré un minuto. Un minuto a todos para terminar. Vamos allí, vamos a Huelva. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros tenemos una máxima que es que no tienes que estar de acuerdo en todo para hacer algo juntos. Está bien. Esto es muy importante. Muy bien dicho, muy bien dicho. Porque en este país parece que tenemos que estar de acuerdo 100% en todo. Y no pasa nada. El Grupo de Desarrollo puede pensar de una manera, nosotros podemos pensar de otra, pero sin embargo tenemos un objetivo común, y es que esa gente tenga mejor calidad de vida, ¿no? Esa gente que vive en el local. Y yo creo que ese mensaje es muy, muy importante, porque a veces nosotros somos una fundación y una empresa y se puede entender alguna vez que esta gente que va a hacer el trabajo de los GDRs, es como, ¿ves? Ya ahí ya estamos como con cortijos, ¿no? Y me parece muy importante porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros ahora mismo estamos viviendo una experiencia junto con la Escuela de Organización Industrial, con la EOI. Recuperamos un antiguo molino de aceite y que no está ahora mismo haciendo aceite, pero están pasando 14 mujeres emprendedoras de toda Europa a través de unos fondos Next Generation. Imaginaos la revolución, o sea, 14 mujeres de toda Europa con proyectos empresariales en un pueblo de 900 habitantes durante 30 días, estancias de 30 días, para muchas mujeres locales está siendo un incentivo maravilloso, porque están viendo en una mujer de su misma edad cómo hacer algo que nunca en su vida se hubieran imaginado de hacer, ¿no? ¿Cómo qué en concreto? Bueno, pues
Venta de croquetas con el 50% de grasa que la croqueta que hacemos en España. Es un ejemplo. Entonces, está bien, ¿eh? O sea, al final son proyectos que nos están llegando, que están conectando esa Europa más del norte con esta Europa del sur. Yo muchas veces se lo digo a mi madre, siendo de Huelva, digo, mamá, prácticamente somos África, o sea, que evidentemente tenemos mucho que dar, pero mucho también que aprender, ¿no?, en algunas cuestiones, ¿no? Y esta oportunidad nos está haciendo ver que nadie de la provincia de Huelva había firmado un acuerdo con EOI para recibir un grupo así. Entonces, por eso decía lo del aprendizaje de hacer cosas juntos, ¿no? No vernos desde esa perspectiva del ego, sino con esa perspectiva de que todos podemos llegar a sitios donde a lo mejor otros no pueden llegar y por lo tanto tenemos que estar juntos. Y yo sé que se sobreentiende, tenemos que estar juntos, es algo obvio, pero es que no lo estamos consiguiendo. Parece como que solo podemos estar con la gente que piensa lo mismo que nosotros. Eso es aplicable a muchas cosas. Vamos a romperlo, por favor. En estos tiempos electorales, pero es otra conversación. Venga, adelante. Pero muy interesante, lo apuntamos. No tienes que estar de acuerdo en todo para hacer algo juntos. Yo creo que habrá que ponerlo ahí en una lápida. Me lo escribo cada día, no creas. Muy bien, sí, adelante. Yo quería reivindicar esto de estar juntos. Muchas veces hablamos de las condiciones necesarias para recuperar nuestros núcleos rurales. Hablamos de vivienda, hablamos de movilidad, hablamos de trabajo y muy pocas veces hablamos de comunidad. Hay un proyecto muy interesante por Aragón que se llama Reviviendo, que trabaja mucho esto que hablabas, Manuel, de tengo 3 viviendas y no las vendo, y que muchas veces no es porque esté cayéndose y no me pueda permitir rehabilitarla, sino es porque era la casa de mi abuelo, claro, y no puedo vender esa vivienda. Y el trabajo de hacer ese acompañamiento a veces emocional para estas cosas, y Cecilia Falo del proyecto contaba, es que yo tengo muchos conocidos que han venido a nosotros para poder, esta gente que quiere irse a núcleos rurales, que quiere ir a rehabilitar zonas del país, y que 2 años después volvían a la ciudad porque no habían puesto pie, o sea, no se habían sentido recibidos o no habían sabido ellos mismos introducirse a la comunidad. O sea, habían tenido un trabajo ahí, tenían un vehículo que podía llevarles y traerles, tenían una vivienda, pero no tenían con quién estar. Y realmente es algo de esa pequeña escala que hace mucha falta, sobre todo si queremos revertir las tendencias que se están dando, de gente de la ciudad yendo a otras zonas. Pero es que solo crecen aquellos pueblos que los ciudadanos están dispuestos a recibir a otros, ¿eh? Porque si empezamos a poner pegas, o por el color, o por dónde vienen, o como unos abuelos de la provincia de Huesca que dejan, bueno, va, que vea, pero hippies aquí no nos traigáis, ¿eh? No es que se lleve hippies, pero en relación a eso, vendrán los que quieran venir, ¿no? Una muy breve anécdota, mi pareja es pianista y desarrolló un proyecto del Fondo de Cohesión Territorial de Aragón, que era hacer actividades por el territorio aragonés. Fuimos a un pueblo cuyo me ahorraré el nombre, hizo un fantástico concierto y las señoras de toda la vida del pueblo dijeron, estaréis contentas que hemos venido todas las del pueblo. Salimos del Palacio de Congresos y había al final de la calle un grupo de 6, 7 mujeres musulmanas que estaban en corrillo hablando entre ellas, y realmente este tema de la integración y de la hacer comunidad, que aún nos queda mucho por trabajar. Mucho, pero dependerá también del clima y el microclima que hay en el pueblo y de las traducciones. Las traducciones que decías tú también son sociales, de hacer entender por qué tienen que venir estas personas y tal. Pero es evidente que si no son bien recibidos no se quedan. Vamos al Grupo de Acción Rural, vamos por aquí y luego una rondita final para todos. Adelante, Fe. Yo, bueno, pues centrándonos en que estamos en el Pacto Verde, quiero reivindicar de algún modo el papel de la aldea como un ecosistema muy complejo. Aunque todos somos, a lo mejor venimos de la connotación de estudia y vete de la aldea, porque donde vas a poder desarrollarte va a ser en la ciudad. En la aldea, pues ideas que ahora mismo son absolutamente de vanguardia se estaban desarrollando en la aldea. Economía circular, energías renovables, edificios energéticamente sostenibles, comida sana y asequible, todo eso era lo que era la aldea. Y también quiero introducir un concepto que se relaciona con biodiversidad y paisaje natural, o sea, aldea, biodiversidad, paisaje natural. Yo creo que ese concepto es erróneo, es aldea, biodiversidad, paisaje cultural. El paisaje
que existe en las aldeas, el paisaje que genera comida, es el paisaje cultural, el paisaje que ha trabajado la gente a lo largo de toda la vida, el patrimonio que ha creado. Y eso es importantísimo, el patrimonio se está deteriorando. Hay mucho patrimonio que a lo largo de la historia ha prestado unos usos, ahora mismo no los presta. Yo puedo poner dos ejemplos muy gráficos de mi tierra, de la montaña de Lugo, donde existían las construcciones con techos de paja, las pallozas, los hórreos. Las pallozas eran viviendas, los hórreos eran para almacenar comida. Ninguna de los dos usos ahora mismo se utiliza como tal. La palloza ya no es vivienda, el hórreo ya no sirve para almacenar comida. Pero, ¿qué razón hay para que ese patrimonio no se pueda aprovechar para otros usos? Y ahí nos tropezamos pues, con la administración que dificulta enormemente que una palloza se pueda convertir en un alojamiento, que un hórreo se pueda convertir en un mirador o en un local social de un pueblo. ¿Cuál es la razón de que eso no se pueda hacer y podamos seguir conservando nuestro patrimonio cultural y porque a su vez mantener ese patrimonio nos mantiene los ecosistemas que generaban pues toda la necesidad de cuidar ese patrimonio. Muy bien, muchas gracias, Fe. Interesante. Vamos a ir concluyendo. Entonces, empezamos con el minuto final. ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, venga, perfecto. Pues vamos ahí. Adelante. Bueno, pues si hablamos de lenguaje de traducción, yo creo que la palabra que todos entendemos, esto va de la vida. Va de vida, de ecosistemas naturales, por supuesto, y de personas. Y si hablamos de vida, nosotros en el Foro Nesi hablamos de proximidad, de crear esas comunidades en cualquier lugar, sea una ciudad, ahí hablamos de ciudad de 15 minutos, sea en el medio rural, que hablamos de territorios de 45 minutos, pero va de vida, de economía para la vida y de las personas y el planeta en el centro de lo que hagamos en cualquier política a cualquier nivel. Perfecto, muchas gracias. María. Bueno, yo enfatizo la idea de cómo fortalecer estos sistemas alimentarios sostenibles y territorializados. Es una herramienta clave para hacer frente al reto demográfico, para fortalecer nuestro medio rural, para fortalecer a nuestros productores locales, a la agricultura familiar, al mismo tiempo para promover dietas más sostenibles en el medio urbano, para limitar los efectos de la alimentación en el medio ambiente. En definitiva, creo que es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y en la que hay múltiples beneficios, y quiero fortalecer esta idea. Bien, muchas gracias, Fe. Yo pido que haya una humildad por parte del legislador técnico-científico para incorporar los conocimientos de la aldea y que ese sistema complejo se incorpore a las legislaciones actuales, porque si eliminamos ese conocimiento complejo, en lugar de aldeas acabaremos teniendo parques temáticos, fósiles de lo que fue el rico conocimiento de las aldeas. Sí, está bien, ¿no? Es realmente... Es que el tema también es, la humildad está bien que lo plantees, es conocer las cosas, digamos, de cerca, ¿no? Antes habéis hablado, todos vivimos en Madrid, buena parte de los que estáis aquí, otros habéis venido, no vivís en Madrid, pero somos de un pueblo pequeño, pero es igual. Pero en cualquier caso, cuando se hace una norma, no va por el Ministerio de Agricultura, va en general. No. Cuando se hace una norma, pero no se habla y no se escucha a los que están allí, pues puede pasar lo que pasó durante el COVID, que se dijo, ningún agricultor puede salir a trabajar su huerto salvo que la producción sea para una distribución nacional o regional o lo que sea, porque si no se hubiera cortado la cadena de suministro alimentario. Claro, yo llamé a Pepito, Pepito es el alcalde de mi pueblo, ha sido reelegido, por cierto, ¿eh? Entonces le digo, vamos a ver, Pepito, ¿cómo habéis resuelto esto? Porque claro, el que escribió eso no era consciente de que en el mundo rural el huerto, igual que un poco de unas gallinas, etcétera, etcétera, forma parte de la despensa de allí. ¿Cómo lo hacéis? Al final, claro, se le pone sentido común. Espero que lo voy a contar no cesen a nadie. Pero me dijo Pepito, mira, la Guardia Civil nos ha dicho ir al huerto pero rapiditos y de uno en uno. Bueno, al final armamos un poquito de lío, hicimos algunos artículos, algunas cosas de radio y tal y cual, y ya corrigieron la norma. Pero hay que hablar con los que están allí, porque si no, se quedan la gente sin ir al huerto y entonces no comen. Entonces, es fundamental, efectivamente, simplemente la humildad de escuchar, que acabas de decir, Fe, la de escuchar, ¿no? La de escuchar. Venga, vamos contigo, Javier, y terminamos. Sí, yo creo que tenemos que reforzar el trabajo en red que decía María. Estamos muy acostumbrados a trabajar como un árbol, de una manera muy unívoca, como de las conexiones muy directas de uno a otro. Y realmente si podemos aprender algo de los ecosistemas, de la biodiversidad y de unos campos cada vez más biodiversos,
es que la redundancia a veces no es tan mala, porque a veces si falla un nodo se te cae todo el sistema, pero si estás trabajando en red y tienes una interconexión entre agentes, entre administraciones y te puedes ir prestando manos, es algo que nos va a ayudar a salir adelante, y el que tenemos mucha prisa, pero no por ello tenemos que hacerlo más rápido de lo que deberíamos. Y si hacemos las cosas también demasiado rápido, sin este diálogo con la gente que hemos hablado durante toda la tarde, tenemos el riesgo de caernos. Muy bien. Juanjo, para concluir. Yo un mensaje optimista, por supuesto. Bueno, yo creo que el rural es diferente, ¿no?, a lo que vemos habitualmente en una gran ciudad como Madrid. O sea, nuestras diferencias son nuestras grandes fortalezas siempre. Durante mucho tiempo hemos ocultado nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo cuando ocultábamos la dirección de nuestra sede, ¿no?, y era por esa vergüenza ajena de poder estar en un pequeño pueblo y venderle a la gente de Madrid, ¿no? Es una tontería, no tan tonta, pero es así. Entonces, si nuestras diferencias son nuestras fortalezas, y aunque muchos demógrafos lo digan, yo quiero pensar que aunque todas las pirámides poblacionales están como en una situación chunga, porque faltan mujeres precisamente, por lo que hemos estado comentando, quiero pensar que es en los extremos donde se genera la innovación. Yo quiero pensar que en las zonas rurales es donde pasan cosas diferentes. Y ya no es una cuestión de hay casos aislados de algunos proyectitos y tal. En este momento se están haciendo mapeos a nivel nacional y hay miles de proyectos que son absolutamente innovadores, sugerentes y motivantes como para que mucha gente se quiera quedar y comenzar una vida absolutamente vivible, ¿no?, y con ganas de ser vivida, ¿no? Y me parece que esa diferencia que nos hace fuertes tenemos que seguir desarrollándola y seguir pidiendo, ¿no?, que siga existiendo este mundo. Muy bien. Tú tienes un punto de filósofo interesante, ¿no? Pero está muy bien. Resumen, digamos, de este coloquio. Faltan personas, faltan viviendas, falta comunicación para no asustar, por una parte, y para que también sepa la gente que hay muchas cosas que hacer en el pueblo, ¿no? No hay relevo generacional, por tanto faltan jóvenes, y hay jóvenes que están dispuestos a ir, pero falta agilidad burocrática, simplificar, habéis dicho, porque si quiere uno montar una empresita, pero tiene 6 meses de trámite, pues al final se vuelve y no lo hace. Digo 6 meses por ser suave sobre la cuestión, ¿no? Falta traducción, habéis dicho. Falta modernización de los ayuntamientos y, por tanto, formación de todas esas personas que habéis planteado ahí. Porque al final, lo decías tú, esto es una cuestión, Diego, que va de vida y desde economía para la vida. Y falta, desde luego, esa humildad para que entendamos también pues, que hay que proteger lo nuevo, pero también lo que teníamos de antes, ¿no?, de que es diverso, ¿no?, que es lo rural. Y nos apuntamos, desde luego, con mucha claridad, gracias, Juan, que aunque no estemos de acuerdo en todo, pero vamos a hacer algo. Yo creo que estamos aquí todos para hacer algo. Estamos tratando de aterrizar qué es esto del Pacto Verde. Y con vuestras observaciones y con las que haya tomado él, concluiremos el acto invitando a que el representante del Ministerio nos diga cómo lo ve y qué podemos aplicar. A todos, muchísimas gracias por el viaje y por la intervención. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Un micrófono? ¿Puedes venir? Un micrófono nos hará falta porque él ha intervenido antes desde ahí y si te parece lo hacemos aquí sentado, ¿sí? Aquí lo tenemos. Muchas gracias por tu intervención doble, ¿eh? Me gustaría un comentario sobre las cuestiones que han planteado ellos y, si me permites, luego también te haré alguna pregunta. Te pediré que leas la pregunta que nos ha hecho de la Red de Periodistas Rurales, que la leas, por favor, una persona del Día de Castilla-La Mancha. Adelante. Por mi parte, si estaba agradecido por estar, después de haber escuchado el coloquio, todavía más. Un coloquio además del que me salgo con frases que creo que emplearé mucho en mi vida profesional, como que hay que hacer cosas aunque no estemos de acuerdo en todo, porque si no, no avanzamos. Empecé el coloquio preocupado con una frase que también era de Juanjo, y es verdad que es una cosa que nos ha preocupado, nos preocupa, que es la desafección entre el medio rural o la desafección en el medio rural con respecto al medio urbano, esa brecha que se ha profundizado, algo como el Pacto Verde, que inicialmente creo que nos debería de haber unido por diferentes circunstancias y diferentes posiciones. A veces se ha interpretado desde el medio rural como una imposición de colectivos urbanitas, ecologistas, que
que no entiende el medio rural y parte de eso es cierto y me preocupa. Entonces eso nos liga a algo que se ha hablado durante todo el debate, que es la necesidad de más personal, de más personas trabajando en el medio rural, con los habitantes del medio rural, para facilitar esa transición, sobre todo de lo pequeño, del pequeño municipio, del pequeño agricultor, de la pequeña explotación. Yo escuchaba a Fe hace muchos años, todavía era estudiante cuando empecé a trabajar en temas relacionados, entonces era una iniciativa comunitaria, esto de LEADER, la iniciativa comunitaria LEADER, y lo primero que pensé es que lo mejor que había hecho, o lo mejor que tenía LEADER, era poder tener a unos técnicos, 2 o 3 personas en un grupo de acción local, trabajando full time en su comarca. Y creo que ese espíritu sigue estando ahí y sigue siendo necesario. Lo pequeño, bueno, perdona, Manuel. No, adelante. Iba a decir, lo pequeño también nos preocupa desde el punto de vista de de las legislaciones ambientales. Es verdad que muchas de las cosas que estamos diciendo en torno a un pacto, antes decía la referencia que una explotación grande lo que te pide es que los softwares sean compatibles, y tenemos que ser conscientes de que hoy en día en el sector agrario español conviven todas estas pequeñas explotaciones que consideran que están a punto de dejarlo, de cerrar, de plegar, como se dice en diferentes zonas de nuestro territorio, con esas otras noticias que vemos de 1.000 hectáreas nuevas, 2.000 hectáreas de pistacho, 3.000 hectáreas de olivar, esa avidez de la gran explotación. Una gran explotación lo primero que hace es tener al frente a técnicos, a personas que han podido estudiar lo mismo que he estudiado yo, pero que además se dedican a ello. Agrónomo, ¿no? Soy ingeniero agrónomo, y que son los primeros, porque va su sueldo en ello, que van a optimizar las herramientas, van a tratar de demostrarle a su empresa que pueden producir más con menos fitosanitarios, que van a tratar de utilizar la agricultura de precisión, etcétera. Lo difícil es cómo hacer que el agricultor pequeño no vea en eso el motivo definitivo para abandonar. Y en parte, y se ha dicho durante el debate, María es la primera que lo ha enunciado explícitamente, tenemos que profundizar todavía más en las soluciones colectivas. Desde luego el papel de las cooperativas es importantísimo. Se ha hablado, lo decía Diego, el tema el tema comercial. Muchas veces lo de fuera no es más barato. Lo que pasa es que lo de fuera, por los circuitos comerciales que tenemos, es lo que ha sido capaz de llegar al supermercado. Mi segundo apellido me delata mi origen asturiano. Yo solo como kiwis asturianos, alguna vez cae alguno gallego. Pero un kiwi español tiene la mitad de precio que un kiwi Cespri. El consumidor no compra kiwis Cespri por 6 euros, a 6 euros el kilo porque sean más baratos. Los compra porque mi jefe dice que salen como tornillos, que todos saben que tienen lo que esperas comiendo un kiwi, mientras que, y yo he sido su director de frutas, y me fastidia el que mucha gente me diga: joder, las mandarinas me han salido buenas o me han salido malas, el melocotón me ha salido malo. Detrás de todo eso hay cómo conseguir que muchos pequeños productores, haciendo el mismo producto pero que no es exactamente el mismo, a través y por eso reivindico el papel de las cooperativas, consigan poner el producto en el mercado igual que lo pone una explotación. Y hay decisiones que son muy complicadas. Si yo tengo una explotación de 1.000 hectáreas y noto de fruta y noto que hay 20 hectáreas que tiene una variedad que no me está funcionando y que no responde a lo que el mercado, cojo y las quito. Es el 2% de mi producción. Al año siguiente arranco con otra variedad. Si yo estoy en una cooperativa que gracias a un esfuerzo colectivo enorme ha conseguido tener 1.000 hectáreas en producción y me doy cuenta de que hay 20 que no están funcionando, y aquí vuelvo ya casi como referencia circular de hagamos cosas aunque no estemos plenamente de acuerdo, por favor, seamos capaces de arrancarlas y poner 20
que produzcan lo que el mercado demande y no nos paralicemos por el hecho de que esas 20 estadísticamente hayan coincidido que son 10 de un agricultor y 10 de otro, y con el esfuerzo de todos vamos a pagarle a ese agricultor la reconversión, porque tenemos que creer en lo colectivo. Me insistiría en eso, desde las administraciones, y antes muy generosamente has dicho, pero es verdad, o sea, desde el Ministerio de Agricultura también, muchas veces estamos demasiado alejados del campo, y entre otras cosas estamos alejados porque somos menos personas que éramos en el pasado, pero yo en esto no soy objetivo, creo en lo público y creo que necesitamos un poquito más de peso de lo público para poder acompañar a los agricultores. Igual que creo en eso, también dedico mi trabajo a eso y me esfuerzo a eso, porque mi sueldo me lo pagan los españoles. Déjame que tenga una pregunta que nos envía desde el Día es un periódico, el Día de Castilla-La Mancha, una persona de la Red de Periodistas Rurales, ¿no? Nos dice, ¿cómo se tiene en cuenta la voz de los entes locales, que son los principales conocedores de los problemas del mundo rural a la hora de plantear las medidas del Pacto Verde? ¿Tenéis algún sistema de escucha, alguna reunión de tanto en tanto? ¿Tenéis alguna encuesta? ¿Qué tenéis cuando vais a defender la posición de España, y además con éxito, nos consta, en la Unión Europea? ¿Cómo escucháis al mundo rural? Bueno, en primer lugar tenemos que partir de cuál es nuestra estructura de país, nuestro reparto competencial. Somos un país autonómico donde, aunque tengamos un Ministerio de Agricultura, si uno va a la Constitución española, las competencias en materia de agricultura son de las comunidades autónomas, con lo cual nuestro gran interlocutor para trasladarnos esa situación del medio rural como administración son las comunidades autónomas. Desde luego hay deficiencias en iba a decir una palabra muy cursi y Juanjo dirá, así no te entiende nadie, iba a decir la capilaridad, pero es verdad, o sea, el llegar hasta y para eso, y eso me enlaza con algo que mencionabas al comienzo, y María conoce bien, pues se quiere hacer en este periodo un refuerzo de una herramienta que ha sido en el pasado la que conocíamos como Red Rural Nacional, que ahora evoluciona por exigencias del reglamento a abrirse no solamente al ámbito de las políticas de desarrollo rural, sino también las políticas agrarias puras y duras, hacia lo que hemos llamado en España la Red PAC. En Huesca tuvimos el 11 de mayo el acto de lanzamiento, y queremos también ser innovadores ahí para tener contactos más directos y poder llegar más directamente a ese lenguaje, al decir, bueno, si a lo mejor me pongo a debatir contigo sobre algo que llamo, o sea, cuánto tengo que reducir los productos fitosanitarios, y que esto te voy a obligar a ponerlo en un cuaderno electrónico y a darme la información 2 veces al año, empiezo mal. Lo que a lo mejor tengo que empezar contigo es a ver cuáles son tus números de uso de productos y compararlos con una media de agricultores de tu zona y decir, hombre, pues parece que hay margen. ¿Cómo hacemos para que esto le llegue a todo el mundo? Claro. De nuevo traducción y de nuevo comunicación, ¿no? Sí. Vamos a concluir, si te parece, pues. ¿Eres optimista a pesar de todo? ¿Sois optimistas en el Ministerio con esto? Sí, somos ¿O notáis mucha optimistas. Resistencia al cambio, con toda sinceridad? A ver, las dos cosas. Bien. El plan estratégico de la PAC empieza, y a lo mejor alguien que me haya seguido en alguna charla lo ha escuchado, con un capitulito muy breve, que no llegará a 3 páginas, y que en esencia dice una cosa. El sistema agroalimentario para España es un sistema estratégico para nuestra economía. No solamente ya para nuestro medio rural, el tejido, etcétera, sino que en España se nos dan bien unas cuantas cosas. Tenemos, desde el punto de vista de pura economía agraria, tenemos una ventaja comparativa en la producción de alimentos. Y lo que pretendemos con los cambios es que el sistema siga siendo estratégico para la economía española en el futuro. No hacer nada, no cambiar nada, agarrarte al statu quo porque da pereza iniciar los cambios, o ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me vienen estas exigencias? No te garantiza poder continuar en el mercado o poder seguir siendo sostenible en los próximos años. Entonces, en ese sentido, somos optimistas, aunque hemos visto las reticencias, y creemos que poco a poco
También por eso le vamos a poner mucho hincapié a la evaluación de las políticas, a ofrecer información de lo que estamos consiguiendo con ellas, para decir, bueno, esto no es solamente el plato de lentejas, si quieres las tomas, si quieres las dejas, sino que aquí vamos a ir teniendo información de por qué los cambios eran adecuados. Así que somos optimistas, aunque somos plenamente conscientes de las resistencias y de la situación del campo, y especialmente de las pequeñas explotaciones, y que todos los cambios con un poquito más de apoyo, un poquito más de dinero y un poquito más de personal hubieran sido más fáciles de adoptar. Sin duda alguna. Pero, de todos modos, por acabar, cuando decimos lo del Pacto Verde, ¿tú crees se les cuenta así? ¿O es un conjunto de cosas que sabemos los que nos acercamos a eso y hemos venido aquí hoy a aprender de vosotros? ¿Los agricultores entienden esto? ¿Está calando esto? ¿Lo traducimos bien? ¿Qué podríamos hacer? Pues se les cuenta de muchas maneras y a veces son interesadas. Hay agricultores que piensan que los objetivos ya están. O sea, no, es que me estás obligando a esto porque tengo que reducir un 50% o un 20% el uso de fertilizantes en mi explotación, y eso no es cierto. O sea, eso todavía, María mencionaba los reglamentos, todavía no está ahí. El Pacto Verde es lo que decía yo al comienzo. O sea, el Pacto Verde es, si estamos hablando de fertilizantes, te va a ir mejor si echas exactamente la cantidad de nutrientes que tu planta necesita y no la que tradicionalmente has venido echando porque, bueno, ante la duda, bueno, pues si aquí me dicen que si lo hemos hecho hasta en la lavadora todos, ¿no? Con un taponcito vamos a echarle tapón y medio. El Pacto Verde es cambiar, es darte cuenta de qué cambios tienes que introducir en tu forma de producir. No te preocupes por cuál es el primer paso que tienes que dar, mira a ver dónde tienes que llegar, y eso sí, exígenos a la Administración que te ayudemos a dar los pasos necesarios para alcanzarlos. Magnífico. Y creo que hemos aprendido mucho esta tarde. Nacho Tance, muchísimas gracias por haber venido aquí. Gracias a todos los participantes, las 50, 60 personas que hay en la sala y los que estaban conectados. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.